En este Evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana vemos la ironía de Jesús. Una ironía fina, una ironía buena, que es un género literario muy utilizado por el evangelista San Juan. Nosotros, cuando hablamos de la ironía, pensamos enseguida en una ironía mala, en una ironía para el mal. Pero ¿por qué no puede haber una ironía buena? ¿Por qué no puede haber una ironía enfocada hacia el bien? Esta es la ironía de Jesús, una ironía buena, una ironía enfocada hacia el bien. Y San Juan nos describe el encuentro de Jesús con la mujer samaritana con todo lujo de detalles. Nos dice que era mediodía, que Jesús estaba cansado del camino y que se sentó junto a un pozo para descansar. En ese momento, cuando Jesús estaba descansando, llega una mujer samaritana al pozo a por agua. Y Jesús aprovecha para pedirle de beber. Y Jesús, cuando llega la mujer, toma la iniciativa. Le pide agua, ¿pero por qué le pide agua? ¿Simplemente para saciar su sed? Según podemos ver en el Evangelio, Jesús va mucho más allá. Le pide agua para entablar una relación con aquella mujer, para entablar una conversación con aquella mujer. Esto me recuerda, en cierta ocasión, me contó un misionero en Japón que él, para entablar relación con los demás, allí en Japón, porque no había ni siquiera una comunidad cristiana cuando llegó él, para entablar esa relación de conversación, de hablar, de amistad con las personas, para poder empezar a anunciar el Evangelio, hacía el siguiente truco. Se ponía a pasear por la calle y disimuladamente dejaba caer las llaves de su casa. Me imagino que tendría una copia. Y alguien se acercaba, oiga, que se le han caído las llaves, y se las entregaba. Y a raíz de ahí, él ya entablaba una conversación con aquellas personas. Para que nos demos cuenta que cuando se ama, el amor es imaginativo hasta el infinito. ¿Y por qué toma Jesús la iniciativa? ¿Por qué entabla Jesús conversación con aquella mujer? Muy sencillo. Porque Jesús tiene sed del amor de aquella mujer. Y aquella mujer también tiene sed del amor de Dios. Pero hay una gran diferencia. Jesús lo sabe. Jesús es consciente del amor que tiene aquella mujer, como también lo tiene a cada uno de nosotros. Pero aquella mujer no es consciente de que tiene sed del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús va a hacer que florezca ese sentimiento que hay en ella. Jesús quiere que reconozca ella por sí misma que está necesitada del amor de Dios, que le falta ese amor, y por eso ella no es totalmente feliz. La samaritana tiene sed del amor de Dios, y ella había intentado calmar esa sed en el amor humano, y por eso había llegado a tener hasta 5 maridos, pero con ninguno de ellos había conseguido saciar esa sed de Dios. ¿Y entonces qué hace Jesús? Jesús pasa a la acción. ¿Qué es lo que hace? La samaritana tenía sed de Dios, pero ella no sabía que tenía esa sed de Dios. Ella sentía que algo le faltaba en la vida, y era la sed que ella tenía de Dios. Pero ¿dónde intenta calmar la samaritana esa sed que tiene de Dios? Ella lo intenta en el amor humano. Y no lo consigue. Había llegado a tener hasta 5 maridos, y el actual ni siquiera era su marido. Como diría el profeta Jeremías, intentó saciar su sed, pero con cisternas agrietadas, y así es imposible. Y Jesús se compadece de esta mujer. ¿Y qué hace? Pasa a la acción. ¿Y cómo pasa a la acción? Pasa con esa ironía fina, con esa ironía buena que hemos comentado al principio. Y Jesús le habla del agua, pero no del agua material, le habla de un agua viva. Y le habla también de la sed,
pero de la sed de Dios. Y Jesús, en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, nos habla del agua viva. Y esto nos recuerda una frase de San Agustín, tal vez la frase más famosa de San Agustín. En esa frase San Agustín nos dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». ¡Qué profundidad la de esta frase! En nuestro corazón hay un lugar que solamente lo puede llenar Dios. Y es el lugar más importante. Ese lugar solamente lo puede llenar Dios. Nosotros podemos sustituirlo por otras cosas, pero siempre estará vacío, porque ese lugar está reservado para ser llenado por Dios. Y si Dios no lo llena, ese vacío lo tendremos siempre en nuestro corazón. Y Jesús llenó el corazón de aquella mujer. ¿Pero cómo lo llenó? Hay un detalle al final del Evangelio que me llama poderosamente la atención. Aquella mujer fue corriendo a sus vecinos de Sicar a anunciarles a Jesús. ¿Saben ustedes, para mí, cuál es la mejor definición de apostolado? La mejor definición de apostolado para mí es: el apostolado es el desbordamiento de la vida interior. Nadie da lo que no tiene. Cuando estamos llenos de Dios, damos a Dios. Pero es más, no nos lo podemos callar, no nos lo podemos guardar para nosotros. El apostolado es el desbordamiento de la vida interior. Cuando estamos llenos de Dios, no podemos callarnos. Necesariamente le tenemos que anunciar. Por eso, cuando hay personas que dicen que ellos viven su fe individualmente, que ellos no comparten su fe, que ellos ni siquiera dicen cuál es su fe, que no tienen obligación de decir cuál es su fe, que su fe es algo privado, esas personas tienen una fe muerta. Cuando nuestra fe es auténtica, cuando estamos llenos de Dios, no podemos menos que anunciar al Señor. Y esta escena de Jesús con la samaritana está muy relacionada con otro pasaje, con el pasaje de Jesús en la cruz. Hay dos coincidencias. En los dos pasajes se nos dice que era mediodía. Y en los dos pasajes se nos dice que Jesús tiene sed. ¿De qué tenía Jesús sed en la cruz? Jesús en la cruz tenía sed de nuestro amor. Pero además, Jesús es el único que puede saciar nuestra sed. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? Si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios en la Sagrada Escritura? El don de Dios en la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos un detalle. En el pasaje, cuando Jesús está agonizando en la cruz, ¿qué dice? Que de su costado salió sangre y agua. Y esa agua simboliza al Espíritu Santo con el cual el Señor llena nuestros corazones. Y cada vez que leo este Evangelio de la Samaritana, me recuerda una definición preciosa de San Agustín sobre la oración. Para mí, la definición más bonita que hay sobre la oración. Y esta definición de San Agustín sobre la oración dice así: la oración es el encuentro entre la sed del hombre y la sed de Dios. ¡Qué preciosidad! ¡Qué definición más certera sobre la oración! Así que la oración es importantísima porque es el lugar donde Jesús está deseando saciar la sed que tenemos de Él. Acudamos a esa fuente de agua viva que es Dios. No la cambiemos por cisternas agrietadas. Que así sea.